Todo ocurrió en la ciudad de Green Junction, Colorado. El caso de Brian Coe es uno de los muchos que impactó a su comunidad. En febrero del año 2021, el joven de 19 años de edad cometió el asesinato de Warren Barnes, un indigente de 69 años, mientras dormía cerca de la avenida Crosby, para luego cortar su cabeza y colocarla en un closet. La noche del 27 de febrero del año 2021, Warren Barnes, un hombre sin hogar que vivía fuera de los negocios del centro de Green Junction, Colorado, estaba durmiendo debajo de un puente. A pesar de no tener hogar, Barnes era una figura popular entre la comunidad del centro de la ciudad por su carácter amable y su amor por la lectura. Pero lo que sucedería después conmocionó y aterrorizó a la comunidad. Ese 27 de febrero, Brian Coe salió a dar una vuelta en su coche. Llenó el tanque del auto a mitad del camino y llevaba una máscara para ocultar su identidad, pero nadie sabía que el joven de 19 años tenía un siniestro plan en mente. Mientras conducía por debajo de un puente, Brian vio una figura y al examinarla más cerca se dio cuenta que era un indigente envuelto en una cobija. Se acercó al hombre y le retiró la cobija, y fue cuando lo agredió con un arma punzocortante directo al cuello. Ese hombre era Warren Barnes, de 69 años de edad, el cual en el momento de la agresión le preguntó que por qué hacía eso, a lo que Brian respondió: «Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto». El acto le resultó demasiado fácil, a pesar de que esperaba resistencia, y continuó su ataque hasta que Warren exhaló su último aliento. Brian, en ese momento, había estado conspirando para asesinar a alguien durante los últimos 6 meses. Su preferencia era una persona sin hogar o una sexoservidora, creyendo que habría pocas personas que la extrañarían a su víctima. Ese día, Brian pasaba por la zona cuando vio a Warren Barnes durmiendo. Se acercó a Barnes con un artefacto punzocortante de cocina, una máscara y 3 capas de guantes, y procedió a asesinarlo horriblemente. Sin embargo, Barnes no murió después de la primera puñalada y se despertó y gritó de dolor. Brian luego se puso encima de Barnes y lo agredió continuamente hasta que finalmente le quitó la vida. Durante ese tiempo, la cabeza de Barnes también sería prácticamente desprendida de su cuerpo. Brian mutilaría aún más el cuerpo, cortando el estómago de Barnes para ver sus entrañas, como admitió a la policía en un interrogatorio, y también le cortó las manos de Barnes y las colocó en una bolsa de plástico. Pero sus horrendos actos no se detuvieron ahí. Brian luego le cortaría el brazo derecho de Barnes en las articulaciones y le desmembraría parcialmente el brazo izquierdo. También esbozaba una sonrisa de bromista en la cara de Barnes antes de finalmente desprenderle la cabeza y mutilarla para ponerla en una caja de pizza sobrante, dejando el resto del cuerpo de Barnes en la escena. Brian llegó a su casa y lavó su ropa. Guardó la cabeza y las manos desmembradas de Barnes en una bolsa de basura en su armario. Luego se acostó en su cama y trató de dormir, pero se preocupaba de que pudiera ser descubierto por un posible agujero en sus guantes. Así que Brian se puso un traje diferente y condujo de regreso al cuerpo de Barnes, donde lo colocaría en un maletero. Posteriormente, condujo hasta el río Blue Garon. Ahí, Brian arrojó el cuerpo de Barnes al agua, pero al tratar de irse, el auto de Brian se deslizaba hacia el río y se quedó atascado. El departamento de policía sería llamado para rescatarlo del auto para descubrir a Brian, pero fue liberado de la escena sin sospechas. Este regresaría a casa con la esperanza de que su crimen pasara desapercibido. El día 1 de marzo del año 2021, los padres de Brian harían el aterrador descubrimiento. Terry Coe, la madre de Brian, entraba en su dormitorio, sospechando desde que su coche se hundiera en el río el día anterior. Al entrar en su armario, Terry descubrió una cabeza humana
en una bolsa de basura. Aterrorizada, Terry llamó al 911 y enviaba oficiales a la residencia. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it. I saw an ear. Is your son there now? He just pulled up. We wanted to make sure he was here before we called. How old is he? 19. Parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. La policía llegaba y, con permiso, entraban en la casa y descubrirían la cabeza en el fregadero donde Terry la había puesto. Brian sería llevado a una sala de interrogatorios de la policía para ser investigado. Y es aquí donde Brian comienza a hablar alegremente con los detectives sobre su crimen. Is it okay if I do a demonstration? Oh, yeah. This is him. I was straddled on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. It was actually surprisingly easy. I was barely breaking the sweat. I thought, oh, this guy, he's going to be tough. And during the time, I was growling and making animalistic noises. I stripped his clothes. I his belly. You see his guts. They're really... Sorry, that was morbid. Destroyed his eye. And then I cut his right arm at this joint. Okay. And at this joint. Because I always wanted to know what it felt like to cut up someone. Okay. So, just... So why did you stop? Why did you stop? Because the arms were... That's it. That's all I wanted to know was... Durante la entrevista con la policía, Brian admitiría el asesinato, contándoles cómo había estado planeando durante mucho tiempo. Además, Brian declaró que estaba en un estado mental negativo y afirmó tener varios trastornos mentales. Brian parecía mostrar poco o ningún remordimiento por los crímenes que cometió y con gusto le contó a la policía los detalles de su asesinato. Brian incluso usaría marcadores para trazar el lugar del crimen y las posibles ubicaciones de las otras partes del cuerpo de Barnes. El descubrimiento de la cabeza y las manos en descomposición de Barnes en un closet por parte de su madre, Terry Coe, llevó a una llamada a la policía. Las imágenes captadas por la cámara de un coche de policía y una dashcam de un negocio local ofrecieron un vistazo a la escena del crimen, mientras que el juicio posterior expuso la magnitud del delito, además de que hay material de la entrevista inicial de un agente con Brian. Warren Barnes, conocido cariñosamente como el hombre lector por su amor a la lectura, era una figura apreciada en su comunidad. Amigos y familiares lo describieron como una persona amable y trabajadora. El juicio de Brian Coe comenzó en enero del año 2023, donde Brian se declararía inocente por demencia. La fiscalía argumentó que durante los interrogatorios, Brian había confesado el asesinato, y los psicólogos estatales determinaron que Brian no estaba loco cuando cometió el crimen. Pero los abogados defensores dijeron que los trastornos de salud mental de Brian, como el trastorno depresivo mayor y el autismo, se desencadenaron al ver a Barnes y que estaba loco durante el asesinato. El juicio duraría 12 días. Después de una deliberación del jurado de 2 días, encontraron a Brian Coe culpable del asesinato en primer grado, manipulación de un cuerpo humano fallecido y manipulación de pruebas. Brian sería encarcelado en el complejo correccional de Buenavista, sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A lo largo de su vida de Brian mostró señales de advertencia de sus tendencias oscuras. Le adoptaban el Jeffrey Dahmer. Tenía fama de convertirse potencialmente en un asesino en serie un día. Sentía una fascinación enfermiza por el crimen, la violencia y los temas morbosos.
Los profesores de Brian encontraron un cuaderno lleno de contenido perturbador, incluso perfiles de asesinos famosos y planes para acabar con vidas. Brian fue incluso detenido por golpear a otro alumno con una masa casera y suspendido por provocar intencionalmente un ataque de pánico a un compañero con trastorno de estrés postraumático. A pesar de las señales de alarma, los padres de Brian restaron importancia a su comportamiento, atribuyéndole a su diagnóstico TDAH y autismo. Creían que estaba canalizando su curiosidad hacia una posible carrera como investigador de escenas del crimen. Sin embargo, el historial de búsquedas de Brian en Internet revelaba una historia diferente, con búsquedas relacionadas con pensamientos homicidas, agresiones en el cuello y agresiones a un vagabundo en otra ciudad. Gracias por haber llegado hasta el final de este caso. Si quieres conocer el caso de la desaparición de la rapera Bella Rouge, en la pantalla final te dejo el video. Yo soy Claudia Fuentes, mejor conocida como Fuentes Criminal. Hasta el próximo video.